Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta, nuestra segunda sesión de la semana número 3 de nuestro módulo 10, denominado Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, en esta ocasión, pues estaremos analizando ya la última unidad de nuestra semana. Esta unidad, pues se denomina Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que podamos ir dando seguimiento a esta nuestra sesión. Bueno, de momento no tengo estudiantes conectados, sin embargo, les dejo la sesión grabada para su consulta. Bueno, en esta unidad, pues vamos a estar analizando los desafíos económicos, políticos y sociales derivados a partir de la nueva Organización Mundial, con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante la toma de decisiones políticas. Bueno, ¿qué nos quiere dar a entender esta unidad? Bueno, que nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia, pues estos conflictos bélicos, estos avances científicos y tecnológicos han generado que nosotros tengamos una sociedad, pues, eh, en crecimiento, una sociedad donde actualmente la población, pues, tiene múltiples necesidades. La primera de ellas, pues, es la parte económica, el trabajo. Tenemos necesidad también de una vida digna, necesidad de alimentación, de educación, de salud, de seguridad, de no discriminación, de protección a los derechos humanos. Entonces vemos que estos retos que enfrentan los países, pues como tal vienen a ser parte de situaciones que deben de atender, pues principalmente los gobiernos de cada uno de los países. Sin embargo, nosotros como actores sociales también, pues debemos de reconocer este tipo de necesidades, pero no solamente ser espectadores de lo que sucede, sino también como seres racionales, pues dar a conocer algunas estrategias de cómo poder solucionarlos. Es por ello, pues, que esta semana, pues, estaríamos analizando diversos temas que son, uno, la conformación del equilibrio económico mundial, la organización política del mundo, las fronteras y los espacios de soberanía. Analizaremos el desarrollo científico y tecnológico y también los nuevos desafíos mundiales. Bueno, vamos a hacer, como ya estos temas, pues ya los desarrollamos la sesión pasada, nada más vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos y pasaríamos directamente al análisis del contenido, bueno, de las actividades formativas de el foro Aprendiendo de esta semana y finalmente haciendo referencia a las actividades de evaluación. Bueno, si vemos aquí en plataforma, primeramente tenemos el tema de la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Aquí, en este tema de la hegemonía estadounidense, pues vamos a ir analizando la influencia que tiene Estados Unidos a nivel internacional, tomando en cuenta que es una potencia mundial. Tiene una influencia política, económica, financiera, militar, bueno, y tiene injerencia pues en muchas naciones, ¿no? Por eso su opinión también de ellos en cuanto a situaciones políticas, pues es importante. Sabemos que Estados Unidos pues se consolida como una nación a partir de al término de la Primera Guerra Mundial y actualmente lo sigue siendo. Y tenemos a otras naciones que son potencias mundiales, que son, entre ellas podemos encontrar a Alemania y también podemos encontrar a Japón, cuyas actividades pues, son principalmente en la minería y también con relación a la tecnología. Potencias emergentes, pues, ¿a qué se refiere? Pues finalmente
a aquellas naciones que están en crecimiento, que en algún momento podrían convertirse en naciones consideradas como potencias mundiales o de primer mundo, tomando en cuenta pues que estas naciones pues tienen gente joven para trabajar, tienen un territorio que puede ser, es rico en recursos naturales, recursos dentro del subsuelo como los minerales. Muchos de ellos tienen mar y también pues poseen los recursos para poder generar también tecnología. Dentro de los recursos estratégicos, que sería el segundo tema a analizar, pues nos damos cuenta de que nosotros como personas y al vivir dentro de un mundo con recursos limitados, pues estos recursos, entre más personas seamos, pues cada vez las necesidades van a ser mucho mayores. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que prácticamente esos recursos que nosotros empleamos, pues empiezan a agotarse. Entonces, es ahí donde surge esta parte de la sustentabilidad y la sostenibilidad. La sustentabilidad que se refiere a ese uso racional de los recursos, tomando en cuenta que nosotros como personas podemos utilizarlos, pero sin malgastarlos, y bueno, tomar en cuenta que no seremos las únicas generaciones aquí en la Tierra, sino que vendrán muchas más que también querrán disfrutar de estos recursos, es decir, hacerlos durar mucho más. Pero también tenemos la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empleamos un recurso, bueno, tenemos que generar la manera o la estrategia para que ese recurso no se termine o no se agote, ¿no? Entonces aquí podríamos considerar también los elementos que pueden ser renovables y no renovables. En cuestión de los conflictos territoriales, pues nos dimos cuenta a lo largo de estas semanas que los conflictos surgieron por problemas como lo fueron el expansionismo. Las potencias mundiales querían tener mucho más territorios de conquista, muchos más lugares donde obtener beneficios económicos, riquezas y más poder ideológico. Entonces, a la fecha, pues seguimos teniendo este tipo de situaciones, ¿no? Países que luchan por un mismo territorio. Es por ello que ahí les mencionaba yo algunos ejemplos de esos conflictos. Y, por ejemplo, tenemos varios: Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo, Reino Unido contra España por Gibraltar, Rusia contra Ucrania por Crimea, Israel contra Palestina por el mismo territorio, India contra Pakistán por Cachemira, Reino Unido contra Argentina por las Islas Malvinas, Estados Unidos y Mauricio con el archipiélago de Chagos, Vietnam, Taiwán y China por las Islas Paracel. Entonces, como podemos apreciar, independientemente de que existan conflictos entre los países, pues también las Naciones Unidas pues intentan intervenir con la finalidad de mediar las situaciones y que no entren en un conflicto más grave, como lo fueron la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí pues, analizamos ese tipo de situaciones. Acciones para la paz, pues nos enfocamos un tanto al análisis de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que como hemos visto anteriormente, pues esta tiene la finalidad de procurar relaciones armónicas entre los países, procurar la paz entre ellos, ver que los tratados internacionales que se generen entre estas naciones pues sea a la luz de lo que son las leyes, pero también un elemento fundamental es procurar el cumplimiento de los derechos humanos, principalmente en los países que son parte de estas Naciones Unidas. En cuestión de los avances tecnológicos, pues vemos muchos de esos avances tecnológicos pues ya vienen de años atrás, vienen de la época de la Segunda Revolución Industrial, de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ha habido muchos más y esos avances tecnológicos pues se han modernizado, los hemos hecho cada vez más sofisticados, con nuevas tecnologías, de tal manera que siguen funcionando y nos hacen la vida cada vez más fácil, y pues los podemos tener en distintos ámbitos, ¿no? Desde de las comunicaciones, del transporte, de eh,
del, de los energéticos, etcétera. Y vemos también en estos siguientes temas a las necesidades. Sabemos que de las finalidades que tienen todo gobierno, pues es el hecho de incluir a todas las personas, generar leyes que sean para todos, oportunidades que sean para todos, beneficios, pero para todas las personas, no esperando que sean solamente beneficios para unos cuantos. Un elemento principal entonces que pugna él siempre en los gobiernos son la inclusión, o sea, que todas las personas sean tomadas en cuenta para todo lo que se realice, ¿no? La inclusión pues implica tomar en consideración a las personas mayores, a las personas discapacitadas, a las personas que tienen otra religión, a las mujeres embarazadas. Entonces también nos encontramos que dentro de esa inclusión existen grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables pueden ser los niños, los discapacitados, las mujeres embarazadas, los ancianos, etcétera. Pero pues vivimos, en el siguiente tema, vivimos en un mundo en el que siempre hay discriminación. Una discriminación que se puede dar de diferentes tipos, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Por ideología, por raza, por sexo, por por religión, por nacionalidad. Entonces, pues lo que pretende siempre el gobierno es dar a todos por igual. Sin embargo, pues vemos que esta exclusión, pues también tiene consigo esta parte de que muchas veces se vulneran los derechos humanos, no se cumplen porque se supone que todos somos iguales, ¿no? Pero sin embargo, aquí tenemos un elemento muy importante que es la desigualdad. Desigualdad hay de muchos tipos, ¿no? Entonces podemos hablar de una desigualdad económica, podemos hablar de una desigualdad educativa, podemos hablar de una desigualdad con relación al género. Entonces vemos que sí hay bastantes retos que a pesar del tiempo, a pesar de que somos una sociedad moderna, pues seguimos con este tipo de situaciones. Bueno, tenemos también las relaciones de consumo, que también va un poco enfocado a lo que es pues esta parte del nivel de vida de cada persona. Hay muchas personas que pueden comprar productos son mucho más caros que otros. Y entonces la calidad de vida también va a depender mucho de esos ingresos que nosotros tengamos como trabajadores, ¿no? Por ejemplo, les ponía en la clase anterior el hecho de la educación. Puede ser, en nuestro país existen pues instituciones educativas muy prestigiosas, pero también son instituciones educativas de carácter privado. Están ahí las instituciones para que todos hagamos uso de ellas. Pero ¿qué es lo que me limita para que yo no pueda utilizarlas? Pues la parte económica, ¿no? Entonces, independientemente de que existan instituciones privadas que den oportunidad a todas las personas, también el gobierno tiene la obligación de brindarnos todas aquellas que nos permitan una vida digna, que nos permitan una vida decorosa. Es por ello que si nosotros, independientemente de nuestra economía, si no podemos a lo mejor ir a una institución privada, podemos utilizar una institución pública. Si no tenemos dinero para atendernos en una institución privada, también el gobierno nos proporciona una institución pública. Entonces vemos ahí cómo hay mucha variación es en esta parte de lo del consumo de los productos y de los servicios, pero también atendiendo a nuestro nivel de vida, ¿sí? La participación ciudadana es un elemento fundamental dentro de los sistemas democráticos. Siempre como seres, como ciudadanos, sabemos que la ciudadanía en nuestro país se alcanza a los 18 años. Como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de acudir a votar. Y ese es un derecho y que está consagrado efectivamente tanto en los derechos humanos como en nuestra propia Constitución, en donde nos señalan que el gobierno también hace partícipes a todas las personas para que acuden a elegir a sus gobernantes. ¿Mediante qué? Mediante el sufragio o el voto, el cual se hace de manera libre, de manera directa y de manera intransferible. ¿Sí? Bueno, entonces hablamos nuevamente de este desarrollo sustentable
que decíamos pues que es el hecho de que nosotros como personas pues tenemos que buscar estrategias para cuidar ese medio en donde nosotros vivimos y sobre todo ser más conscientes de que los recursos se están acabando, tomando en cuenta de que cada vez somos más pobres. Una calidad de vida pues implica muchas cosas, ¿no? Implica el hecho de que yo tenga trabajo, implica de que tenga acceso a la salud, el que tenga una casa donde vivir, el que tenga una familia, el que tenga amigos con quien compartir, externar mis ideas, el que sea reconocido por el lugar, por una comunidad. Entonces vemos que una calidad de vida muchas veces no implica lujos, pero sí lo necesario para poder desarrollarnos. Tan solo pensemos, ¿no?, en nuestras necesidades. Una persona que no tiene la salud necesaria, pues no tiene calidad de vida. Una persona que no tiene trabajo tampoco puede tener una buena calidad de vida por acceder a los recursos necesarios para poder vivir. Una persona que no tiene una vivienda también disminuye su calidad de vida. Una persona que no tiene derecho a la educación también. Entonces, aquí entra algo muy importante, los derechos humanos. Y por ello es, independientemente de que estos recursos de la semana no tengan como tal el análisis de los derechos humanos, sería recomendable que ustedes den una leída a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también den una leída a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al artículo 29, que habla acerca precisamente de lo que en un momento llamamos garantías individuales, pero que finalmente pues también son derechos humanos, ¿sí? Bueno, entonces, eso serían con relación a los temas a grandes rasgos que hemos visto. Si ustedes gustan profundizar un poquito más sobre estos contenidos, los invito a ver la sesión anterior, donde podrán ustedes analizar un poco más a profundidad sobre cada uno de estos, ¿sí? Bueno, aquí viene en estos recursos un elemento adicional que es la estructura y desarrollo del ensayo. Este viene adicional porque lo van a emplear ustedes para desarrollar su actividad integradora número 6, que se denomina el mundo actual. Entonces, aquí en un momentito más vamos a abordar qué es un ensayo, cuál es el tema de nuestro ensayo en la actividad número 6 y qué elementos vamos a tomar en consideración. Bueno, en esta ocasión nosotros tenemos la actividad formativa número 5 y la actividad formativa número 6. Recuerden que estos cuestionarios pues los van a contestar toda vez que ustedes ya hayan analizado cada uno de los recursos de la semana para que nosotros podamos evaluar pues qué tanto han tenido de este conocimiento. Entonces no dejen de contestarlos. Y tenemos también en esta semana la actividad socioemocional. Recuerden que esta actividad es una ficha Constrúyete, que se les dan indicaciones para que ustedes realicen algunas actividades, y posteriormente, ya una vez que ustedes las hicieron, pues van a responder el cuestionario socioemocional. Ya que estoy aquí, déjenme comentarles que es necesario, obligatoriamente necesario, que ustedes respondan a los cuestionarios que tenemos adicionales, que es opina sobre tu asesor virtual, y el último que es opina sobre tu módulo 10. Recuerden que si ustedes no responden a estas actividades o estos cuestionarios, pues no van a poder visualizar la semana número 4. Entonces, sí es importante que lo hagan de una manera anticipada para que puedan dar continuidad al desarrollo de sus contenidos, ¿sí? Bueno, pasamos entonces al foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo nos hace referencia a la reflexión sobre los cambios y desafíos políticos y sociales en el mundo, y debemos de comentar con nuestros compañeros sobre pues, las preguntas detonadoras. ¿Qué desafíos enfrenta el mundo? ¿Cuáles consideras que son los más importantes y por qué?
¿Piensas que estos desafíos afectan tu vida cotidiana o tu proyecto de vida? ¿Por qué? ¿Conoces acciones que México lleva para entender estos retos mundiales y cuáles? ¿Sí? Bueno, aquí les había comentado pues que los desafíos pues son muchísimos, ¿no? Son muchísimos. Son la falta de trabajo, la falta de agua, la delincuencia o la inseguridad. Hablamos acerca de la discriminación o la exclusión. Hablamos acerca de la falta de servicios de salud. Hablamos del cambio climático, de la contaminación, etcétera. Son muchísimos los elementos que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿sí? Pero estos aquí habría que considerar cuáles para ustedes son los más importantes. Aquí yo creo que cada uno debe de visualizar antes de dar respuesta a esta pregunta, pues debemos de visualizar en qué lugar vivimos, ¿no? Y si es necesario también, pues identificar cuál es el que a mí más me afecta, porque pues sería el más relevante o al cual el gobierno le tiene que dar más prioridad. Quizá yo viva en la ciudad y quizá en la noche, en la zona en donde vivo, la inseguridad está al 100, ¿no? Puede ser que también, si vivo en la ciudad, puede ser que también carezca mucho de agua. Entonces, ahí vemos cuál sería para ustedes el más importante, tomando en consideración, pues, el lugar en donde viven, ¿no? ¿Piensas que estos desafíos afectan tu vida cotidiana o tu proyecto de vida? Pues aquí también sería conveniente interiorizar un poquito acerca de esta situación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la falta de agua, ¿nos afectará? Si hablamos de la delincuencia, ¿nos afectará? Si hablamos del calentamiento global o la contaminación, ¿nos afectará? Bueno, ustedes ahí sería conveniente que interioricen y pues que den alguna respuesta. Y finalmente, ¿conoces acciones que lleva México para enfrentar estos retos? Bueno, aquí sería conveniente investigar un poquito más. Aquí hay una Agenda 2030 que también se lleva a nivel internacional, pero había una Agenda 2000 a 2015. En esa Agenda 2015 ya se tienen los resultados, así que ustedes pueden consultarla también en Internet para ver qué acciones enfrentó México y qué resultados obtuvo. ¿Sí? Bueno, no se olviden finalmente dentro de los foros las reglas de la etiqueta. Siempre comenzar con un saludo, mantener la formalidad, la claridad y también la precisión al momento de redactar, procurando que no tenga faltas de ortografía, ¿no? Sabemos también que dentro de los foros, pues la participación pues es importante porque también mediante esta pues, pues nos retroalimentamos, compartimos saberes, interactuamos entre compañeros de tal manera pues que los invito a realizar sus comentarios, tomando en cuenta pues que en las últimas semanas pues hay muy poca afluencia, ¿no?, de estudiantes dentro de estos foros. Ok, bueno, si no hay ninguna observación, bueno, hasta este momento, pues pueden continuar viendo la sesión. En todo caso, pues recuerden que también ustedes se pueden apoyar de los materiales que yo comparto semana a semana aquí en la plataforma. Y en este caso también ya les compartí, como lo pueden apreciar en pantalla, los materiales de apoyo para las actividades 5 y las actividades y la actividad 6, perdón. Bueno, entonces pasaríamos ahora a lo que serían las actividades, ¿no? Bueno, entonces la primera actividad que tenemos se llama potencias y conflictos. Déjenme mostrarles aquí, en el material que les elaboré y compartí una pequeña tarea, cuyo propósito pues es reconocer los conflictos territoriales y también las estrategias para la paz y conocer las potencias mundiales y sus características. Entonces, pues no se olviden siempre, como les señalé anteriormente también, de revisar la rúbrica. Esta rúbrica siempre está oculta, pero bueno, también no es imposible encontrarla dentro de la plataforma. Cuando ustedes lean hasta la última parte que dice cómo lo realizaré, aquí, cómo se evaluará, dice a través de la siguiente, dice rúbrica, ¿sí? A ver, aquí me equivoqué y les abrí una tarea que no era cuando era la 5.
y dice rúbrica, ¿sí? Y cuando nosotros damos clic en ese apartado que dice rúbrica y ahí nos encontraremos el documento en formato PDF. Recuerden siempre que una rúbrica en PEP en línea, pues hay criterios de desempeño, el comunicativo y el pensamiento crítico. Bueno, entonces aquí vienen las características que debe de tener nuestra tarea en el nivel experto para lograr la excelencia. Bueno, antes de comenzar, el actitudinal y el comunicativo casi no cambian. Por ejemplo, en el actitudinal siempre nos dice que sea un documento en un procesador de textos, que atendamos a la elaboración de todas las partes también y que lo hagamos dentro de la semana correspondiente, tomando como referencia pues los materiales de consulta de la semana. En la cuestión comunicativa, siempre, a pesar de que es una tarea, siempre la van a hacer con el mayor respeto posible. Esto también tomando en consideración las reglas de la netiqueta, procurando una buena ortografía, claridad al momento de redactar y también lo que está pidiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del aspecto cognitivo, pues es los elementos que debe de contener la tarea. Y ahí vemos primeramente que nos dice, elabora un mapa mental acerca de las potencias mundiales, las potencias emergentes, dando las características también tanto de las potencias mundiales como de las potencias emergentes, hablar acerca de los recursos estratégicos y también hablar acerca de un conflicto, ¿sí? Después, si nosotros hablamos acerca perdón, ya en la última parte nos dice que tomando en consideración el conflicto seleccionado, pues vamos a identificar cómo estos países, a pesar de estar en conflicto, pues mantienen lazos de cordialidad, ¿no? Cómo se relacionan estos países. Y si yo cumplo con todos los elementos que me está pidiendo y comprendo cuáles son cuáles son las potencias mundiales, cuáles son las economías emergentes, cómo puedo distinguir la importancia de la convivencia pacífica entre naciones, bueno, entonces ahí pues ya estaré siendo acreedor a un buen porcentaje, ¿no? Bueno, entonces pues es el aspecto cognitivo y el aspecto crítico pues van muy de la mano, ¿sí? Bueno, entonces pasamos el día de ayer les compartía una página, bueno, voy a probar a ver si funciona. La página es goconquer.com, ¿sí? Les decía que esta página pues es bastante buena para la elaboración de organizadores gráficos. Una vez que ustedes simplemente tienen que iniciar su sesión, para los que sea la primera vez que lo usen, pueden iniciar con Facebook o con un correo electrónico y una vez que ustedes ingresan, pues ya les abre el entorno para que ustedes puedan trabajar. Esta página, pues sí tiene, les aparecen bastantes anuncios a cada ratito, cada cierto tiempo, sin embargo, pues es muy noble para el trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, entonces, creo que ya no me pide todo esto de aceptar cookies y todo eso, sino ya podemos apreciar aquí que puedo hacer un mapa mental, ¿sí? Elijo la opción mapa mental y bueno, voy a empezar a trabajar en el entorno o en el área de trabajo que me está proporcionando. Y entonces aquí ya es donde tengo que ir colocando toda la información que me piden, ¿no? Entonces, este es el entorno ya o el área de trabajo y finalmente voy a poner mis datos. ¿Qué tema era? Bueno, le puedo poner el título de la tarea o un título que ustedes consideren más apropiado, potencias y conflictos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un signito de más, en donde, pues, si se dan cuenta, ya no es necesario que yo esté escribiendo o haciendo cuadritos en un procesador de texto. En automático me está dando la información y yo nada más lo único que hago es clic sobre el elemento principal y ya me salen los cuadros de texto. Entonces, mi primer elemento que debo de considerar son las potencias mundiales. El segundo elemento que tengo que considerar son las potencias emergentes, potencias o naciones emergentes.
otro elemento que tengo que considerar son naciones, un conflicto territorial. A ver, ya me estoy yendo con las mayúsculas. Les decía, un conflicto territorial. Y finalmente, hablar acerca de los recursos estratégicos. Bueno, aquí las potencias mundiales tengo que tomar en consideración las que me señalan. Bueno, también aquí voy abriendo otros espacios. ¿Cuántas potencias mundiales me señala mi contenido temático? ¿Cuántas naciones emergentes me están señalando? Son bastantes naciones emergentes. Bueno, aquí a la clase aparece, pero mientras esto se reanuda, les recuerdo que si ustedes investigan fuentes de consulta, las potencias mundiales les van a salir diversas. Yo les sugiero que utilicen el contenido que existe en la plataforma y no se vayan tanto a investigar. Yo creo que esta tarea es importante que la primera parte la manejen solamente con con la información que se encuentra en plataforma. Hay una parte solamente que tienen que investigar. Entonces, aquí pudieran ustedes hablar primeramente de la potencia 1 o nación. Bueno, obviamente no les puedo ir dando las respuestas, pero aquí podrían ustedes ponerla a la nación 2 y podrían poner a la nación 3. En las naciones emergentes podrían poner a la nación 1, la segunda nación, la nación 2, la nación 3, la nación 4, a la nación 5, de acuerdo a lo que nos señalen nuestro contenido de la semana. Acuérdense, para cada nación tenemos que dar características, ¿sí? Entonces aquí todavía podemos ir dando a conocer más características, de tal manera en que yo les sugeriría que no fueran solamente, muchos en esta tarea me ponen características comunes, o sea, consisten las potencias mundiales. Eso no sería correcto, tomando en cuenta de que los países pues son diferentes económicamente, políticamente, culturalmente, entonces ustedes tienen que dar tienen que dar mayor información, pero atendiendo a cada nación, ¿sí? Aquí van las características de la nación 1, voy a mencionar las características. De la nación 2, también ustedes me van a mencionar las características. Ya aparece otra vez el anuncio. Entonces, en todos, procuren ustedes siempre que sean características, ¿sí? Pero, y no solamente darlas a conocer de manera conjunta o de manera genérica. Entonces, siempre ustedes busquen dar a conocerlas, pero de manera individual. Después, ya de que ustedes hayan llenado este cuadrito, bueno, ahora elijan un conflicto territorial. Ustedes en su PDF van a elegir un conflicto. Estados Unidos contra Cuba, Reino Unido contra España, Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, India contra Pakistán, etcétera, ¿no? Bueno, aquí en ese conflicto territorial, pues indiquen cuál es. Bueno, yo voy a poner país X contra país X. Contra el país Y, ¿sí? Ahí está. Voy a dar a conocer sus características. Aquí pongo una característica, aquí puedo poner otra característica y finalmente puedo poner otra característica, ¿sí? Bueno, entonces aquí podrían ser estas de aquí. ¿Ok? Bueno, y luego los recursos estratégicos, también dar a conocer las características de los recursos estratégicos. Vean, entonces todos los elementos que tiene que tener su mapita mental, ¿sí? Son bastantitos. Ustedes aquí aquí también ustedes pueden elegir los colores y vean qué
sencillo es utilizarlo, que de manera inmediata les genera un diseño. Si ustedes quieren también, por ejemplo, incluir alguna imagen, también tienen en la parte superior izquierda el insertar un recurso multimedia. En este caso yo ya tengo algunas que subí, ya nada más sería elegirlas, y luego dar insertar. Y en automática ya me lo pone, ¿no? Entonces yo ajusto mi imagen, si quiero colocar, a ver, aquí está, ya tengo una nación, ya puse. Entonces, si yo ya terminé mi mapita, ya lo hice bonito, ya con todos los elementos que necesito, aquí tienen en la parte superior derecha, izquierda, perdón, un cuadro que aparece que dice descargar en PNG, y una vez que ya está mi información, ya la descargo. Después de ello, pues lo que únicamente pues voy a hacer va a ser esperar a que descargue. Voy a mostrar carpeta para encontrar mi archivo, y una vez que ya lo tenga, lo copio, abro un documento de Word, y ¿qué es lo que voy a hacer? Únicamente ya pegarlo, ¿sí? Ya está, entonces ya lo voy a pegar para que vean de qué manera es bastante sencillo utilizar este recurso de goconquer.com para la elaboración de organizadores gráficos. A ver, aquí está ya, abro mi documento de Word y lo pego. Acuérdense, primer elemento de una tarea, la carátula, no se les debe de olvidar. Después, la información o las instrucciones, me ponen su mapita, ya bien hechecito, vean cómo ya quedó, bien padre. Y ya una vez que ustedes ya lo tengan aquí así, ya lo pueden colocar, tomando en consideración este conflicto territorial, les dice las indicaciones que tienen que tomar en cuenta, o en un párrafo, las estrategias que se han generado entre las naciones para fomentar la convivencia pacífica, pero no entre todas las naciones, sino en el elemento, en el ejemplo que ustedes consideraron en su mapita mental, entre Estados Unidos contra Cuba, contra Reino Unido contra España, Rusia contra Ucrania, el que ustedes hayan elegido. Para ello tienen que ustedes, a lo mejor, es muy probable que los recursos de la semana pues no les den como tal la respuesta, sino que ustedes tienen que investigar cuáles son esas relaciones de cordialidad. Eso lo tienen que hacer investigar en alguna fuente confiable. Acuérdense, fuentes confiables, aquellas que provienen de instituciones educativas, que provienen de páginas de gobierno, que son libros de internet, libros pues reconocidos también que podemos encontrar en internet, bibliotecas virtuales, y siempre las fuentes confiables siempre tienen un autor, siempre tienen una fecha de publicación, siempre tienen una institución que respalda la información, ¿sí? Bueno, entonces ahí ustedes tomen en cuenta cuál van a elegir de todos estos que tienen aquí, y pónganse a investigar en fuentes confiables cómo estos países mantienen relaciones de cordialidad o de paz, pacíficas o diplomáticas, y no entran en conflictos bélicos. Obviamente que aquí hay uno que sí entró en conflicto bélico, ¿no? Como es el de Rusia contra Crimea, pero pueden, si ustedes lo eligen, pueden dar a conocer información previa, cómo mantenían sus relaciones de cordialidad, ¿sí? Bueno, entonces, como ya no hay asistentes a la sesión, y pues no puedo hacer la parte de preguntas y respuestas, pues pasaríamos a la siguiente, a la siguiente tarea. La siguiente tarea es muy enfocada a lo que sería, que se denomina el mundo actual, pero recuerden que a ustedes viene aquí un documento que habla acerca del ensayo. El ensayo, pues, es un género literario, pues, de reciente creación, bueno, ya ni tan reciente, bueno, pero en donde, pues, nosotros hacemos un análisis ¿sí? El análisis de un tema siempre debe de llevar tres elementos. Una introducción, debe de llevar un desarrollo, de llevar estos tres elementos. Bueno, y sobre el título, pues va a ser un desafío que nosotros elijamos. Yo les sugiero que en este caso
únicamente un desafío. Si ustedes toman dos, no van a profundizar en tanto. Entonces, si toman uno, considero que lo pueden hacer muy bien, ¿sí? Entonces, acuérdense, una introducción únicamente es para dar un panorama general de lo que trata el tema. El desarrollo ya hacen ustedes el análisis y las conclusiones resaltan lo más importante, ¿no? Bueno, entonces, aquí, ¿qué nos dicen las indicaciones? Punto número 1. A ver, vamos a cerrar entonces todo esto que teníamos por aquí y nos vamos a las indicaciones de la tarea número 6, que se denomina el mundo actual. Dice, primero, punto número 1, elige un desafío contemporáneo revisado en la semana. Ustedes pueden hablar de los desafíos contemporáneos, los tenemos aquí. Los derechos y las políticas de inclusión, la exclusión y las diferencias sociales, las dimensiones de la desigualdad, la justicia y la equidad en las relaciones de consumo, el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. ¿Vale? Esos son los desafíos que podemos tomar en consideración. Ustedes elijan el que más les guste. ¿Cuál les gusta? ¿La inclusión? ¿La exclusión o discriminación? ¿La desigualdad? ¿La falta de justicia? ¿La falta de equidad? ¿La falta de decisiones políticas? El desarrollo sustentable. Bueno, y aquí ya vienen inmersos otros elementos, ¿no? Viene la discriminación, viene la falta de educación, la falta de agua potable, la falta de acceso a la salud, etcétera. ¿Sí? ¿Ustedes cuál van a elegir? Elijan solamente uno. Yo les sugeriría que elijan uno, pero del que ustedes tengan conocimiento, del que a ustedes a lo mejor sientan que en la comunidad en donde viven se está teniendo más necesidad, ¿no? Entonces, ustedes vean qué elemento van a hacer, ¿no? Y una vez que ya ustedes estén aquí en su documento, pues ahora sí van a comenzar tomando en consideración el tema. Pues la falta de agua, ¿no? La falta de acceso al agua potable. Es uno de los elementos que viene relativo a la sustentabilidad. Ahí está, ¿no? Ya tengo mi título. Recuerden siempre, procuren que su letra sea siempre de tipo Arial, tamaño 12, bueno, de tipo Arial, tamaño 12. Aquí está. Siempre procuren un interlineado del 1.5. Siempre procuren justificar su texto y de esa manera ya pueden comenzar. Acuérdense siempre en un ensayo siempre debe llevar una introducción, un desarrollo, una conclusión y sus referencias de consulta. ¿Sí? Un ensayo no lleva imágenes, es un elemento importante. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en este PDF del que les habla su documento, pues nos habla acerca de los elementos que debe de llevar el ensayo, pero nada más, y nos da el cómo nosotros podemos realizarlo. Y tiene todos estos elementos, el título, la introducción, la hipótesis, el lenguaje, el enfoque de la intencionalidad, el autor y las conclusiones y las referencias. O sea, esto es prácticamente lo que debe de llevar. Acuérdense el título, pues el nombre del tema, del desafío que vamos a elegir. La introducción solamente dará a conocer el porqué de nuestro análisis, qué aspectos analizamos. La hipótesis es una respuesta tentativa a un problema que estamos planteando, ¿no? El desarrollo es el análisis, en donde ya yo pues doy a conocer con detalle qué es lo que está ocurriendo. El contexto histórico, a lo mejor puedo dar a conocer de dónde surge el problema, cómo surge el problema, en qué lugar surge el problema. El uso del lenguaje, bueno, aquí es el que ustedes de preferencia, pues utilicen un lenguaje cotidiano. Solamente una persona experta, pues podría utilizar un lenguaje de tipo técnico, ¿no? La intención también, o sea,
cuál es la finalidad que ustedes tienen con el ensayo y finalmente, pues resaltar lo que ustedes consideren relevante, ¿sí? Bueno, entonces ya elegí yo mi tema, ¿no? Ahora, pues puedo comenzar viendo nuevamente, bueno, ¿qué es lo que me requiere? Las indicaciones. Identifica las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana. Realiza una reflexión, tus derechos humanos. Entonces, ¿qué voy a comenzar haciendo? Bueno, entonces comienzo pues con mi documento, ¿no? En el presente análisis, voy a conocer la importancia del agua potable en la vida cotidiana, así como la carencia de esta en la Ciudad de México y cómo afecta a la población en su día a día. Para ello, primeramente, hago referencia al, al crecimiento poblacional que cada vez requiere más de este vital líquido. Doy a conocer algunas cifras del consumo y posteriormente analizo los instrumentos jurídicos que hacen referencia a los derechos con relación a este vital líquido. Bueno, ahí está. Lo que acabo de hacer es una redacción burda, es una redacción de una manera rápida, pues solamente es para dar el ejemplo, pero si se dan cuenta, lo único que quiero resaltar dentro de este elemento es cómo ustedes pueden abordarlo. Si se dan cuenta, aquí no estoy tomando en consideración absolutamente ningún detalle, solamente estoy dando a conocer de qué va a tratar mi trabajo, qué voy a analizar, pero finalmente no estoy dando a conocer detalles, porque en los detalles o el análisis, pues ya lo estaría yo haciendo dentro de mi desarrollo, ¿no? Entonces, aquí en mi desarrollo sí ya voy a analizar el tema y ya puedo comenzar señalando. México es uno de los principales países donde abunda tenemos diversos caudales de agua, los cuales diversos estados de la República abastecen a la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía e Informática, se puede apreciar que a raíz de los años 1990-1995, se ha comenzado a tener una carencia de agua en este sector de nuestro país. Bueno, hasta ahí. En mi desarrollo ya estoy dando a conocer qué es lo que está pasando. Yo les sugeriría que cuando ustedes hablen del ensayo, pues empiecen dando a conocer a lo que señala este documento que tenemos aquí en nuestra plataforma, con antecedentes de qué lugares estamos, de dónde surge el problema, cómo surge el problema, a quiénes está del día a día, ¿no? Bueno, y pueden ustedes comenzar diciendo, el agua es parte de las actividades del ser humano. Bueno, ya no quiso escribir. Bueno, aquí uso de este líquido, ¿no? Y
después trasladarlo a su persona. ¿Para qué? Para ver de qué manera les está afectando a ustedes. O sea, que no solamente es ver el problema de cómo vivo yo con esa carencia de realizar mis actividades cotidianas, cómo me ha afectado, a lo mejor tengo que comprarla, cómo ha afectado a lo mejor mi economía, cómo he visto que otras personas mis derechos humanos. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, me voy a dar a la tarea de investigar algo que tenga que ver con el medio ambiente, con esa calidad de vida que yo como persona debo de tener. Si hay alguno que quiera a esa calidad de vida, a al acceso al agua, algo que tenga que ver con esto, y donde yo pueda apreciar si verdaderamente se protegen mis derechos o se vulneran, ¿sí? Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan cuáles son sus derechos. Es una obligación como ciudadanos el hecho de conocer cuáles son nuestras garantías individuales. Entonces, también en nuestra Constitución ustedes pueden investigar si existe algo que refiera a este derecho y que me garantiza que yo como persona tengo derecho a usar esta agua, ¿sí? Entonces vean cómo ya en la conclusión, ustedes ya nada más lo único que podrían señalar serían resaltar lo más importante. Puedo señalar que a manera de conclusión, que el agua es de vital importancia para todos los seres humanos, todos tenemos la responsabilidad de cuidarla, pero también debemos de ser partícipes en su conservación, no solamente la ciudadanía, sino toda la población en general, las instituciones públicas, y a lo mejor puedo rescatar esos elementos. Y bueno, y entonces siempre, no se olviden siempre, una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el desarrollo, analizar los antecedentes del problema, de qué lugar estamos hablando, cómo se da el problema, después cómo se da en mi comunidad, cómo me afecta a mí ese problema, cómo se vulneran mis derechos y finalmente ver qué derechos son los que se me vulneran. ¿Sí? Bueno, entonces aquí a ustedes les voy a compartir un documento que me parece muy importante también que lo tengan, que nos habla acerca pues de un análisis, ¿no? De un texto, aquí está, se los voy a compartir, ya no lo vamos a leer, sin embargo, que de favor ustedes en casa lo lean. Es un texto en el cual yo hice el análisis, aquí tengo el título, se llama La contaminación de nuestro medio ambiente. Es un texto de Orlando Casares Ramírez del 2019, en donde les doy a conocer cómo es la estructura de un ensayo. Como se pueden dar cuenta, en esta parte morada es la introducción. Aquí él no pone la palabra introducción, pero me doy cuenta de que lo es porque solamente me está dando un panorama general de lo que trata el texto. Después viene otra parte donde yo ya que comenzó su desarrollo. El autor empieza a hacer elementos importantes. El autor genera algunas preguntas y él mismo se responde. El autor argumenta y también hace referencia a algunas personas que estudiaron el tema del que él está hablando. El autor también, cuando él toma alguna frase o algún fragmento de información que no es suya, pues la pone entre comillas para identificar que no es de él, pero ya hizo referencia a quien dijo, a quién, de quién es ese fragmento de texto, ¿sí? El autor sigue haciendo su análisis y aquí vamos a ver que conoce del tema porque evidencia su conocimiento, va dando los porqués de lo que él va opinando, va dando a conocer también su información, sustentándola con textos que ya están publicados y también hace uso de las referencias en formato APA para que su trabajo no se considere como plagio, ¿no?
El autor también va haciendo uso de ejemplos, va explicando el tema, va dando información, pero también de instituciones confiables. El autor va reflexionando sobre un tema, va haciendo recomendaciones y va estableciendo relaciones de causa y efecto. ¿Qué pasará si se acaba el agua? ¿Qué pasará si se disminuye la población y se hace un uso racional del recurso? Aquí va dando a conocer esa información. Bueno, y finalmente, pues el autor va haciendo comparaciones y genera contrastes para llegar finalmente a un desenlace o un cierre donde el autor genera alternativas de solución al problema exponiendo, ¿no? Entonces, vean, prácticamente como ustedes pueden ver, entonces el ensayo, pues es un análisis en donde nosotros le podemos dar la forma que nosotros queramos, siempre y cuando tenga una buena secuencia, y siempre y cuando también sepamos ir narrando. Una técnica que ustedes pueden emplear para este caso, yo sugiero que es cuando ustedes terminen de redactar, lean en voz alta, ¿sí? Ahora pues ya tengo mi texto, ya está aquí mi texto, bueno, ya aquí está. Bueno, ahora lo voy a leer en voz alta y voy a ir identificando si se entiende, si no se entiende, si le falta coherencia, si le faltan signos de puntuación, y de esa manera voy a ir haciendo un trabajo mucho mejor, ¿sí? Bueno, pues entonces les sugiero de favor que en este caso primero elijan un tema del que ustedes conozcan, un tema al que ustedes también les haya ocurrido algo que hayan vivido. Si ustedes hablan del tema de la discriminación, hasta pueden poner ejemplos propios a nivel internacional, pues también ustedes vean qué ha pasado con ustedes con una falta de empleo, cómo se genera ese sentimiento, qué pasa, cómo se ven afectados cuando uno no tiene empleo, cómo se siente uno. Entonces es ahí donde vamos a ver nuestros derechos, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Los invito entonces a que hagan esta tarea a conciencia, tomando en cuenta de que este va a ser nuestra actividad de evaluación. También esta actividad, entonces la actividad final, que sería del proyecto integrador, pues ya también vendrían teniendo un avance, porque finalmente también el proyecto integrador va a ser un ensayo, ¿sí? Bueno, pues entonces, pues les deseo un excelente inicio ya de semana, pues ya ni inicio, porque ya estamos casi en día viernes. Entonces, hagan sus trabajos con tiempo. Yo les sugiero que este análisis lo hagan sí a conciencia, con una redacción. Acuérdense que no nada más es un compilado, no es un compilado de texto, ya que pues prácticamente un ensayo es un 90% opinión personal, un 90% conocimiento y argumento propio. Y si ustedes toman información solamente de otra fuente de consulta y empiezan a tomar fragmentos de otros textos, pues prácticamente no se cumple con el objetivo, ¿sí? Entonces, eviten este tipo de situaciones que yo sé que de pronto, pues el redactar, pues resulta un tanto, a veces difícil para uno, pero qué mejor hacerlo con nuestras propias palabras que encontrar, ¿no? También, por favor, he encontrado una práctica muy común, muy recurrente en su grupo, el hecho de que, pues en vez de guerra fría le pongo guerra gélida, ¿no? Y ya, suena diferente. Pero finalmente, pues no es ahí, sino por favor no cambien no cambien una palabra por otra y van siguiendo la misma secuencia que la fuente, ¿no? Entonces ni me vayan tomando un párrafo sí, un párrafo no, un párrafo sí, un párrafo no, de la fuente de consulta, porque eso también no es correcto. Entonces, por favor, sean lo más honestos posibles, sean lo más analíticos posibles, y yo creo que tendrán un excelente resultado, ¿sí? Bueno, cualquier duda o comentario, estoy para servirles, me dará mucho gusto atenderlos, y pues les deseo
ya que un excelente casi cierre de semana. Pónganse a hacer sus tareas y cualquier duda, estoy para servir. Y pues a trabajar, que ya estamos prácticamente en la fase final de nuestro módulo. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin.